Nos hemos alejado de Hamburgo unos 60 kilómetros y para demostrar que no todos los estudiantes Erasmus están de fiesta, hemos quedado con Isabel Sodric, una aragonesa que aquí llega. Muy buenos días, Isabel. O sea, que es mentira, que estáis siempre de fiesta. Es mentira. Hay mucho mito sobre los Erasmus. Hay muchísimo mito sobre la Erasmus, por lo menos aquí en Alemania nos hacen currar. Pero fiesta también hay. También hay. ¿Y os ayudan un poquito o no, siendo Erasmus? Sí que nos ayudan a veces, si tienes suerte, algún profesor te ayuda, sí. Bueno, Isabel, cuéntanos cómo una aragonesa llega hasta aquí, a Luneburgo. Pues bueno, yo nací en Alcañiz, aunque toda mi familia vive en Castellseràs. Estaba estudiando turismo en Alicante, decidí venirme a Alemania a mejorar mi alemán. Ha salido un poquito el sol y como veis la calle está llena de gente, incluso toman café en la calle. Y bueno, hablando del sol un poco, ¿qué visión tienen los alemanes de España o de Aragón, si lo conocen? Aragón no lo conocen y tengo que explicar dónde está. ¿Y de España qué imagen tienen? Que es pues mucha fiesta, mucha playa, sol, caemos bien en general. Tienen el tópico de que somos muy abiertos, muy habladores, muy simpáticos, muy divertidos. Os he traído a que veáis la casa embarazada, que llaman, porque como veis tiene un buen bombo, es porque antiguamente extraían sal con agua, se cedía la tierra y cedían las paredes de las casas, se quedaban así deformadas. ¿Pero hay más en la ciudad? Sí que hay más, pero no como esta tiene la tripa, las otras tienen deformaciones arriba, en las partes de arriba. Bueno, ¿y la torre que vemos inclinada también es por lo de la sal? No, la torre es porque el arquitecto se equivocó unos grados y está inclinada. Pues parece mentira, ¿no? Para un alemán que parece que son tan precisos. No son tan precisos ni tan cabezones como se dice. Bueno, aquí también podemos ver más casas de las torcidas por la sal. Y esto es el centro del pueblo, es de lo más visitado, siempre hay gente. Aquí graban en el pueblo una serie que se emite en toda Alemania. ¿Y esto fue lo que más te llamó la atención cuando llegaste a este pueblo? Sí, zona? Que es todo muy idílico, muy de película. Y también que la universidad nos acogió muy bien, un buen programa de acogida a los extranjeros. Los primeros días son un poco raros, comen a otras horas, pero es divertido. Lo que tienes que hacer es acostumbrarse a su horario. O sea, tú no notas mucha diferencia, me da la impresión. Tengo más frío, pero... O sea, ¿realmente crees que estamos muy parejos, España, Alemania? Sí, somos Europa. Ahora estamos en el mercadillo que ponen en la plaza del ayuntamiento un par de veces por la semana. Y bueno, aquí podemos encontrar fruta, huevos, algo de embutido. ¿Qué te parece el embutido alemán? Tiene un gusto un tanto... porque es ahumado, no curado. Como... Has puesto cara de que no te gusta mucho. No me gusta. Y me imagino que siendo de Teruel, pues claro, comparando con el jamón, todo se queda corto. El jamón de Teruel se queda corto. ¿La fruta y los huevos que hay aquí cómo está? ¿Más barato o más caro que en España? Yo creo que está parecido como es en España. Ahí hemos visto que había oferta de manzanas, 3 kilos, 2 euros. ¿Y qué diferencias notas con los mercados de Aragón, por ejemplo? Hombre, lo principal que es que estos están cerrados. Cuando hace frío, incluso tienen calefacción. Isabel, llega la hora de la comida y en Alemania no podían faltar las salchichas. Las salchichas, la currywurst y la bratwurst. Esta es la que más me gusta a mí, esa pica un poco. Porque lleva curry. Porque lleva curry. ¿Y esta es una comida típica del Erasmus también o no? Típica y barata, o sea que sí. Aunque no todos los días, está solo el puesto cuando hay mercadillo. Pues en mi casa comemos bastante bien, porque tenemos un cocinero entre los Erasmus. Pero barato, siempre barato. En el comedor de la universidad que solemos comer, hacen muchísima salchicha, muchísima carne, muchísima patata. Y cansa un poco. Patata y para todo, ¿verdad? Patata y para todo, la cocina, la cuecen, la hierven, la asan, la fríen. ¿Y eso qué tal se lleva? Mal, estoy de la cartofela hasta aquí. La cartofela es la patata. La patata. Pues estáis en mi casa, esta es mi habitación, aquí paso mucho tiempo porque no tenemos una zona común, no hay un salón. Bueno, veo que tienes algún recuerdo de Aragón, como el cachirulo. Tengo ahí un cachirulo, sí, y acabo de recibir un paquete de una amiga de Zaragoza. Me ha mandado unas fotos, las pondré por aquí. Eso, para decorar un poco. Para decorar un poco esta habitación. ¿Y te van a venir a visitar? Esta amiga viene pronto a verme. ¿Y en la despensa de un estudiante Erasmus qué podemos encontrar? Pues nada raro, todo marca blanca, cosas baratas. Eso, ahí apurando a final de mes. Sí, y alguna cosa española, olivas, aceite. Muchas veces hacemos algo así como comidas internacionales y juntamos comida brasileña, de Corea, española. Bueno, veo que tenéis un calendario ahí, ¿son para las tareas? Esto es horriblemente difícil y no lo entiendo, es el calendario de las basuras. Cada día de la semana se puede sacar una basura distinta, no puedes sacarla cuando quieras y yo aún no lo he entendido. Esta es la nevera de unos estudiantes Erasmus. ¿Qué es lo que no puede faltar? Pues un poco de queso, yogures, fruta,
hacen ensaladas, un poco de Bueno, todo. bastante completo, ¿no? Sí. Pero dividido un poco... Tenemos la nevera dividida, y cada una tiene su zona. Y yo no les cojo nada de ellas, que son alemanas. Por si acaso, son más Por si estrictos con acaso. eso también. Sí. Se consume carne porque aquí casi no hay pescado, el pescado es muy caro. Pero la pasta y el arroz me imagino que serán platos estrella, ¿o no? La pasta vamos casi siempre. Ahora vamos a tirarnos en trineo. Hemos quedado con otros estudiantes Erasmus y vamos a hacer un poco el cabra. Bueno, y esos Erasmus alguna hora español. ¿Tú cuando les dices que eres aragonesa, te lo notan en algo o no? Sí lo notan, en el acento, o que alguna vez se me escapa alguna palabra, digo que me he chipeado y no lo entienden. A veces se ponen así en plan cantar jotas y pegan 4 gritos. O sea, que por la cara que pones no lo hacen muy bien, ¿no? No lo hacen nada bien. Nos han dejado un trineo, vamos a tirarnos, vamos a probar. ¿Y estos son tus amigos los Erasmus los que te imitan? Estos son los españoles que me invitan, sí. Sí, en plan... Se pone nerviosa hablando alemán. Oye, pero me han contado que también imitáis las jotas. Claro. Sí, eso. Remojate la tripa. Isabel, me parece que lo hacen un poco Te he así, dicho que lo ¿no? hacían muy mal. Nos falta entrenar. Bueno, el trineo es una de las diversiones que tenéis ahora estos días. Sí. ¿Os animáis a bajar o hay que tener cuidado? Sí, yo creo que sí. Sí, se puede. Komm zu mir, du nimmst mir den Verstand. Oh, komm zu mir, komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Komm, gib mir deine Hand. Oh, du bist so schön, schön wie ein Diamant. Ich will mit dir gehen. Komm, gib mir deine Hand. Pues ahora estamos en la única cervecería del pueblo en la que todavía hacen su propia cerveza. Chicos, Prost. Frostkis. Bueno, ya que saben, las cervezas de aquí son distintas a las que encontramos en Sí que España. son distintas. Además tienen de muchos tipos y ¿Y cuál es la que soléis pedir vosotros? la barata. Bueno, contarme un poco cuáles son las ventajas y desventajas de ser Erasmus. Pues conoces a mucha gente de otras nacionalidades, gente muy interesante, aprendes nuevos idiomas y la fiesta, desde luego. ¿Cuáles son las desventajas de ser Erasmus? Pues el frío, el sol, que prácticamente a las 4 ya no hay sol, la lluvia que llueve todos los días, la familia, los amigos que se echan de menos, el dinerito, que las becas van cortitas. Isabel, creo que os avecina buena fiesta con tanto estudiante Erasmus. Nosotros nos vamos a ir, te dejamos en buenas manos, pero ¿quieres que llevemos algún saludo a Aragón? A toda la gente de Castellseras y de Alcañiz. Pues nos llevamos ese saludo para todos ellos. Y ahora, chicos, cuidar de Isabel y pasarlo bien esta noche. ¡Hasta pronto! Oh, komm zu mir,